A continuación, hablaremos de la preparación de los servicios de salud a nivel hospitalario. La idea es tener un brochazo general de cómo reconocer las diferentes áreas de las instituciones de salud, cómo vamos a hacer la movilización y algunos aspectos que debemos tener en cuenta de cómo usar los respectivos equipos de bioseguridad. El derrotero de esta charla va entonces con las directrices de contención dirigidas a pacientes, cuidadores no médicos y algunos tips para cuidadores de salud. Vamos a ver cómo serían las zonas de tránsito, las zonas limpias, zonas de transición, zonas sucias, cómo debería tenerse en cuenta las rutas de tránsito para todo el material biológico que pueda estar contaminado y para las personas. Y finalmente la disposición de los cadáveres. Colombia en este momento se encuentra en la fase de contención. Si recordamos, la Organización Mundial de la Salud identifica 4 escenarios de transmisión para el coronavirus. El primer escenario es los países que no tienen casos y esto se llama la fase de preparación. Están los países que tienen uno o más casos que han sido importados o que han sido detectados localmente y estos se llaman casos esporádicos. Esta fase se llama fase de contención y los países que ya han experimentado agrupaciones de casos en el tiempo y en ubicaciones geográficas, digamos, determinadas o exposiciones comunes, se agrupan en la tercera condición y la llamamos mitigación. A partir de aproximadamente el 12 de abril, Colombia ha venido adoptando medidas ligadas a una estrategia de mitigación. En esta fase se implementan diferentes medidas relacionadas a disminuir los contagios de persona a persona, la limitación de las eh, personas que vienen del exterior, inicialmente de países que puedan estar o hayan sido epicentros y posteriormente el cierre de fronteras a nivel marítimo, fluvial o aéreo que puedan hacer que cualquier persona pueda venir con una infección y ser un foco de propagación. Y además de esto, medidas mucho más rigurosas como las medidas de cuarentena obligatorias para disminuir la dispersión de la enfermedad. Además de esto, es importante tener en cuenta que los focos centrales para estas fases de mitigación se centran en los pacientes, en los ciudadanos que están asintomáticos, los cuidadores no médicos y los cuidadores de la salud. Hay que tener en cuenta para todas las personas, llámense cuidadores de la salud o no, el lavado de manos con agua y jabón, especialmente es, digamos, la medida más efectiva hasta el momento para disminuir la propagación. Por eso la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años hace campañas favoreciendo esta estrategia y ahora más que nunca ha logrado demostrar que hasta el 50% de las infecciones pueden evitarse con esta estrategia, por eso nos viene haciendo esta insistencia, tanto para el personal de salud como a las personas que no son personal de la salud. El lavado de manos, como todos sabemos, se debe hacer con agua y jabón, pero también se puede hacer con soluciones hidroalcohólicas que tengan por lo menos un 70% de alcohol. Hablamos también de la etiqueta de la tos, básicamente cubrirse boca y nariz al momento de toser en las personas que pueden tener tos o estornudos. Y si no tiene la posibilidad de usar un pañuelo, usar en la medida de lo posible pañuelos desechables que inmediatamente sean desechados a la basura. Otra de las medidas que se toma y se viene haciendo especial énfasis son las medidas de aislamiento o distanciamiento social, en la cual se favorece especialmente el teletrabajo y la cuarentena o el autoaislamiento. El uso de mascarillas en las personas no está
recomendado, y esto es importante, hacer mención especial a las personas que no son cuidadores de salud, porque llegamos a momentos en que pueden estar escaseando estas mascarillas que son útiles para la atención de los pacientes. Hay que restringir la actividad social y evitar la participación en reuniones sociales. Dentro de las medidas universales recomendadas para la población general, cuidadores de la salud y no cuidadores de la salud, están las limpiezas de las superficies. Lo más recomendado y fácil es el uso de hipoclorito de sodio o el blanqueador a una relación de 5000 partes por litro. Esto es alrededor de 5 mililitros de hipoclorito más 500 mililitros de agua. Esta preparación debe almacenarse en un frasco que sea opaco para evitar el daño de la solución con la luz, o alejarla también de altas temperaturas, porque puede hacer que la solución dure menos de 12 horas. Por otro lado, una vez tengamos preparadas estas soluciones, es recomendable siempre limpiar las áreas donde se trabaja: mesones, escritorios, sillas, manijas de puertas, llaves, grifos, tomas eléctricos, interruptores. Aparte de estas medidas, se recomienda a las personas que son cuidadores de personas enfermas, o aquellos que en algún momento salen de su casa en las fases de confinamiento, realizar también la limpieza de dispositivos de uso frecuente, como celulares, teléfonos, computadores, teclados, tablets, entre otros, y esto se recomienda hacerlo con soluciones de alcohol con concentraciones superiores o iguales al 70%. Idealmente los pisos se deben limpiar con un detergente convencional. Una vez se realiza el aseo con la trapera, esta debe lavarse con solución con hipoclorito. Después de cada procedimiento, siempre recordar que se debe hacer un lavado de manos, como ya se ha mencionado. Los cuidadores no médicos que tienen a su cargo personas que puedan estar enfermas o contagiadas con coronavirus deben recordar que deben tener las medidas de protección adecuadas para evitar la dispersión de la infección en la casa. El enfermo debe permanecer siempre en una habitación individual, idealmente con puerta cerrada, y que tenga ventanas o balcón y que siempre permanezcan abiertos, y que estas personas estén permanentemente alejados de las personas que estén sanas. Se sugiere además que debe haber un baño individual para las personas, donde pueda hacerse un lavado de manos frecuente, y no debería recomendarse la deambulación por el resto de la casa por la facilidad de dispersión de la enfermedad. Si de pronto debe hacerlo por alguna razón, lo más aconsejable es el uso del tapabocas para esta persona que está enferma. Se debe evitar las visitas, se debe evitar compartir utensilios, digamos, personales, como platos, vasos, tazas, cubiertos, ropas, porque aquí muy probablemente se puede depositar el virus. Ya sabemos que puede durar entre 8 o más horas en diferentes superficies, y esto puede favorecer la contaminación de una persona de la casa que no tenga la infección. Recordar siempre que las personas que están enfermas deben tener un momento para hacer una limpieza general de la zona donde está, digamos, habitando de la casa, como ya se ha recomendado, con soluciones de hipoclorito para limpiar superficies, con alcohol para limpiar dispositivos, y idealmente debería hacer una limpieza de pisos con detergente. Es importante para el personal ya de salud tener en cuenta unas zonas de tránsito por donde deben caminar y por donde deben desplazarse al interior de los hospitales. Es importante que los hospitales tienen diferentes formas arquitectónicas, y de acuerdo a esto deberíamos de conocer mínimamente cómo es la distribución de nuestra institución o donde estamos realizando nuestra práctica clínica. En la planeación de las instituciones de salud se tienen en cuenta
de acuerdo a la época de construcción, zonas de circulación. Sin embargo, estas zonas deben ser, digamos, repensadas para los efectos que queremos con esta nueva epidemia que estamos viviendo. Esto significa que hay que repensar nuevamente las zonas para atención de pacientes en urgencias, hospitalización, salas quirúrgicas y unidades de cuidado crítico. Si vemos en la gráfica, hay una distribución general de los hospitales donde tenemos zonas administrativas, tenemos zonas de servicios generales, zonas de hospitalización, zonas de mantenimiento, ¿sí? Y cada una de estas zonas está fácilmente conectada, por lo que una persona que esté contagiada podría favorecer la infección de todo el personal. Cuando se hace una planificación de la zona de recepción para pacientes en cada servicio, se destinan unas rutas de tránsito adecuadas para el personal sanitario y otras para la comunidad, se disminuiría la posibilidad de hacer la dispersión. Como vemos en esta gráfica, este es el diseño arquitectónico de un hospital y acá se empiezan a esbozar con las líneas rojas y con las líneas verdes sitios de tránsito que son un poco más seguros, donde se delimitan zonas donde solamente pueden estar personas limpias y zonas rojas que probablemente van a tener el transcurso de material contaminado o personas susceptibles de contaminación. Es importante que muchas de estas zonas siempre van a terminar hacia las afueras del hospital o hacia zonas que estén determinadas como única y exclusivamente zonas sucias. Si ven esta gráfica, el recorrido de una persona que ingresa a un servicio es por muchas vías. De acuerdo a esas vías, el paciente puede ir al consultorio, a la recepción, puede ir a los servicios sanitarios y miren todas las rutas que se pueden generar de deambulación de los pacientes. ¿Cuál es la idea entonces? Tratar de migrar a esto, a rutas organizadas donde el paciente ingresa, se plantean triajes extrahospitalarios para disminuir el ingreso de personas enfermas a las instituciones. Una vez se destina un ingreso seguro, el paciente que está enfermo debe ir a zonas que se llaman zonas rojas o zonas sucias, donde el tránsito de estas zonas debe ser organizado en un solo sentido. Miren esto, en ningún momento se va a devolver o en ningún momento va a tener doble direccionalidad para disminuir el riesgo de dispersión, y las personas que están ubicadas en zonas limpias solamente deberían pasar a zonas que están contaminadas en una sola dirección y hacer la misma ruta. Entonces a esto es lo que se pretende llegar en este momento de alta dispersión de la enfermedad. Es entonces así como hay que identificar una zona roja, amarilla y zona verde. En las zonas rojas es importante saber quién debe estar. Entonces, si hablamos de pacientes, siempre vamos a destinar las zonas rojas para los pacientes con diagnóstico de coronavirus que sea confirmado o el paciente que tenga además de esto una condición que requiera hospitalización. Hay algunos pacientes que pueden no tener la prueba, entonces pueden cumplir la condición de que tengan 2 o más síntomas respiratorios, pueden tener o no fiebre y que esto se pueda asociar a un contacto con personas que tengan sospecha o estén ya confirmadas por infección por el coronavirus, que residan o hayan viajado en un área de casos terciarios en los últimos 14 días. El paciente que tenga imágenes pulmonares en la tomografía de vidrio esmerilado periférico, consolidaciones bilaterales en la radiografía de tórax, que tengan persistencia de síntomas respiratorios o que estos hayan empeorado al día 8 desde el inicio de la enfermedad o que tengan signos o síntomas sugestivos de falla respiratoria que no sea explicable por otra razón. Entonces, estas son las condiciones para que un paciente esté en un área roja. Se recomienda entonces ya para el personal de atención en salud que cuando vayan a estar confinados en esta zona deben usar un equipo de protección nivel 3.
La recomendación es moderada dado que se basa en estudios experimentales y en algunas consideraciones de expertos de la CDC. En caso de no tener disponibilidad del equipo de protección nivel 3, se recomienda equipo de protección nivel 2 y esta recomendación es la recomendación vigente de la Organización Mundial de la Salud y el Consenso Colombiano para la atención, diagnóstico y manejo de la infección por coronavirus. Recordar siempre que es obligatorio el uso de equipo de protección nivel 3 en procedimientos que generen aerosoles, tales como intubación, masaje cardíaco, reanimación, fibrobroncoscopias, procesos de micronebulizaciones, entre muchos otros que pueden generar. Entonces, para efectos prácticos, la recomendación que estamos generando en este curso es que las personas que van a estar confinadas en zonas rojas donde se sabe que únicamente se van a atender pacientes con coronavirus, usen equipo de protección nivel 3. Esto quiere decir uso de mascarilla de alta eficiencia N95, que usen máscara de protección facial si van a realizar algún procedimiento o gafas de protección ocular o monogafas. Deben de usar un equipo de protección, un traje de protección. Puede ser necesario en algunos escenarios usar un delantal impermeable. Deben usar protector de zapatos o polainas y deben usar gorro. Este es el equipo ideal de las personas que vamos a atender en zonas rojas. Adicional a esto, guantes desechables no estériles. Estos son los niveles de protección para tenerlos muy en cuenta. Recordar, en zona roja, equipo de protección nivel 3. Si no hay disponibilidad de la mascarilla N95, que es lo que básicamente hace la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3, entonces se debería usar una máscara quirúrgica y usar un protector facial en caso de realizar cualquiera de los procedimientos que generen aerosoles. En la zona roja se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas para los pacientes si estos las toleran, es decir, si el paciente tiene una cánula nasal y se puede poner sobre la cara la mascarilla, debe siempre recomendarse. Y obviamente el paciente que tolere la mascarilla. Se deben evitar siempre las visitas de grupos familiares a las áreas rojas y debemos incentivar la comunicación a través de la virtualidad con dispositivos móviles. Es importante siempre determinar las zonas de tránsito de las zonas rojas porque si nosotros somos capaces de confinar muy bien nuestras rutas, somos capaces de disminuir la infección intrahospitalaria o nosocomial del virus. Si miran acá, hay zonas que están correctamente delimitadas con unas barreras que deberían ser físicas, idealmente barreras que puedan ser removibles en un momento dado, de obra liviana, pueden ser plásticos o lonas, y lo importante es que estén las zonas debidamente demarcadas por donde debe ser el tránsito. Siempre la señalización nos debe permitir a nosotros llegar a los puntos de destino que pretendemos, idealmente, como habíamos mencionado, que sea una sola vía y siempre en las zonas de tránsito de zonas contaminadas deben existir puntos para desechar el material contaminado que pudiésemos estar utilizando. El equipo destinado para verificar el correcto uso del equipo de protección personal por parte de las personas que van a ingresar a estas zonas es fundamental y debe ser ofrecido por el Comité de Infecciones Hospitalarias o por quien haga esta función en el hospital. Si nosotros garantizamos un adecuado uso del equipo de protección y nos sumamos a la estrategia de tener vigilantes o veedores de que esto se cumpla, vamos a disminuir la transmisión intrahospitalaria de la enfermedad. Hablamos de unas zonas de articulación y es las zonas en las cuales vamos a comunicar con las zonas rojas de urgencias o las zonas rojas hospitalarias.
En este caso, las zonas de articulación serían la conexión de triaje extrahospitalario con zona roja de urgencias y la zona amarilla de urgencias para conectar con la zona roja. Y habrán unas zonas rojas hospitalarias que deben tener conexión con la zona roja de urgencias y con la zona roja de cuidado crítico. Aquí es importante que exista también un grupo de personas que verifique el correcto uso del equipo de protección de los que van a pasar de zonas menos contaminadas a una zona de alta contaminación como las zonas rojas. Luego vienen las zonas amarillas, que es destinada para los pacientes que tienen síntomas sugestivos de infección por coronavirus, que tengan características clínicas que indiquen un manejo hospitalario, pero que no tengan nexos epidemiológicos demostrables y que estén a la espera de una prueba confirmatoria. Acá es importante además que los pacientes que estén en esta zona de tránsito deberían permanecer la menor cantidad de tiempo posible y garantizar que puedan moverse o a la zona roja o a la zona verde para poder liberar, digamos, esta zona de tránsito temporal. Acá pueden tener una gran cabida las pruebas rápidas que nos servirían para tomar decisiones en pacientes que tengan síntomas y rápidamente clasificarlos. Recordar que las pruebas rápidas serológicas no constituyen una prueba gold estándar de diagnóstico. En muchos escenarios no lo confirman ni lo pueden descartar. Recordemos que la prueba confirmatoria es la PCR en tiempo real. Para las personas que van a estar en las zonas amarillas, los equipos de profesionales, los cuidadores de la salud, deberían estar previamente entrenados y certificados para el uso apropiado de los equipos de protección, de igual manera como ocurre en las zonas rojas. Se debe garantizar entonces que los equipos del personal que van a estar en estas áreas sean personas exclusivamente para estar en estas zonas, que puedan tener rotación constante y garantías de equipo de protección, porque son los que más, son uno de los que más se van a exponer a infección. Es importante que los equipos exclusivos me van a servir para poder contener la infección de manera más apropiada. Si una de estas personas llegase a tener una infección, lo recomendable es sacar todo el grupo a una cuarentena hasta demostrar la infección del resto. En las zonas amarillas también debemos garantizar unos tiempos propuestos para disminuir el tránsito de los pacientes. Se recomienda además que en esta zona del equipo de protección sea nivel 2 para circular y en caso de realizar procedimientos que generen aerosoles usar equipo de protección nivel 3, como ya lo habíamos mencionado. Se recomienda para los pacientes que van a estar en zona amarilla el uso de tapabocas si es tolerado para disminuir la dispersión de virus hacia el equipo de salud y evitar las visitas presenciales o de grupos familiares e incentivar siempre el uso de visitas virtuales o la teleasistencia. Es muy importante hacer una señalización correcta de las zonas, determinar los límites, siempre como lo mencionamos, tránsitos de una sola vía y destinar puntos para desechar el material contaminado cuando la persona va a hacer tránsito entre una zona amarilla y una zona verde o una zona amarilla y a una zona roja. Miren, en este gráfico ilustramos cómo en diferentes zonas amarillas, rojas y verdes pueden haber puntos de transición donde las personas que cruzan van a hacer la limpieza, la desinfección de las manos y el desecho del equipo que hayan contaminado. Entonces, si estoy en una zona roja, puedo pasar a una zona de transición, aquí hago la correcta limpieza, desecho todo el material que pueda estar contaminado y ya podría pasar seguramente a un área verde.
Lo mismo las personas que estén en área verde entran, se ponen su equipo de protección, ya sea nivel 2 o nivel 3, si van a entrar a una zona amarilla o una zona verde. Y esta es la dinámica que se debe tener al interior de las instituciones hospitalarias para disminuir el contagio de la infección en el personal de salud. Luego estarían las zonas verdes, donde estarían todos los pacientes o trabajadores de la salud que estén libres de infección por coronavirus. Es muy importante que en estas zonas se debe garantizar la ausencia de signos o síntomas de infección en trabajadores de salud y en los pacientes. Constantemente se debe verificar. Se debe además verificar que exista una ausencia de contacto estrecho con individuos que tengan un nexo epidemiológico positivo o que hayan estado infectados, y esto se debe hacer antes de ingresar al hospital. Las personas que trabajan en la zona verde deberían realizar siempre un proceso de descontaminación antes de ingresar a la zona verde, y esto debe ser de manera supervisada. Generalmente esta parte la debe ofrecer el equipo de vigilancia epidemiológica de cada institución. Debe salvaguardar la salud de sus funcionarios haciendo una tamización diaria sobre el estado de salud, verificando síntomas relacionados de infección como fiebre o síntomas respiratorios y un posible contacto con una persona positiva para infección por coronavirus. A los pacientes acá no se les recomienda usar tapaboca, se les estimula en el lavado frecuente de manos, usar adecuadamente la etiqueta de la tos. En esta zona las visitas pueden autorizarse, pero están restringidas al menos a una sola persona. E incentivar igualmente las herramientas electrónicas para hacer el contacto con su familia. El tránsito en esta zona debe señalizar correctamente como lo mencionamos en las otras zonas, y a través de estas zonas verdes de tránsito estaría también destinadas para el desplazamiento de los equipos biomédicos y pacientes que no tengan coronavirus. Existen unas zonas de articulación amarillas que me podrían comunicar con el triaje extrahospitalario, la zona verde de urgencias o las zonas rojas de urgencias. En estas zonas de transición es muy importante considerar que son espacios físicos que cuenten con las áreas de descontaminación para poder hacer lo que mencionamos, lavado de manos, depositar el material de protección contaminado, almacenar además equipo de protección para hacer los recambios y el equipo verificador de parte del equipo de vigilancia epidemiológica. Y vuelvo y muestro esta gráfica porque es muy importante tenerla en cuenta a manera de resumen. Triajes extrahospitalarios, acá el paciente, de acuerdo a los síntomas que presente, se puede identificar en una zona de transición. Si ya tiene prueba positiva, entonces ingresaría directamente a las áreas rojas. Si el paciente tiene criterios de hospitalización, si no, se mandaría a su casa. Si el paciente tiene una alta sospecha por nexo epidemiológico o por los signos y síntomas, entonces acá se favorecería el uso de pruebas rápidas para tratar de definir si el paciente va a una zona verde o una zona roja, o idealmente hacer la confirmación. Si el paciente tiene signos radiológicos o clínicos de falla respiratoria y que no tengamos alguna causa que me lo pueda explicar, podríamos hacer el tránsito directamente a zonas rojas. Recordar que hay unas zonas de transición donde los trabajadores de la salud van digamos, a pasar entre una zona y la otra, y deben siempre recomendarse unos puntos de chequeo donde se verifique el uso adecuado del equipo de protección. Entonces miren cómo destinamos los rojos a un área roja y los tránsitos por una sola ruta. En este momento de pandemia vemos la experiencia de otros países cómo han tenido grandes dificultades para enfrentarse a un alto número de cadáveres. Es así como daremos unas recomendaciones generales en cómo hacer la manipulación. El personal que manipule los cadáveres deberá usar siempre equipos de protección nivel 3 y deben
realizar la mínima manipulación posible. No deben retirarse los dispositivos invasivos y esto incluye catéteres centrales, líneas arteriales y tubo endotraqueal. Y debe priorizarse la toma de muestra para coronavirus si el paciente no había tenido una prueba previamente realizada o era una prueba negativa con una alta sospecha clínica. Es muy importante que los cuerpos que queden en las zonas deben rápidamente llevarse su proceso de embalamiento. Hay algunos expertos que sugieren cubrir los orificios naturales con algodones o gasas para disminuir la salida de posible material aerosolizado como nariz, boca y ano. El Ministerio de Sanidad español recomienda hacer una despedida transitoria por parte de los familiares y estos deberían usar un equipo de protección nivel 2. En la medida de lo posible, tratar de evitar la entrada de los familiares y, digamos, durante la evolución ir informando a la familia para que ellos sepan la condición y que al momento de producirse un deceso no sea, digamos, una situación salida de control y que pueda favorecer la infección de otras personas. El proceso de embalaje se realiza con bolsas plásticas, se debe introducir el paciente o el cadáver en una bolsa plástica con las recomendaciones que habíamos dicho. Luego de esta bolsa plástica debemos hacer un proceso de desinfección con soluciones de hipoclorito o pues amonio cuaternario, cualquiera de las otras que pueda utilizar la institución. Una vez esto se realiza, pasamos a una segunda fase que es introducir el cadáver a una bolsa que esté sellada para disminuir el contagio de las personas que van a manipular posteriormente el cadáver. Una vez ya lo tenemos en estas bolsas, digamos, finales, se procederá a transportar el paciente o el cadáver del paciente hacia las zonas previamente dispuestas para esto, donde van a estar el personal de la institución encargado de entregar los cadáveres al personal de las funerarias. Aquí es importante recordar que mientras los pacientes tengan un buen embalamiento y estén introducidos dentro de las bolsas y que hayamos hecho la desinfección adecuada, se podrá garantizar una pobre diseminación de la infección entre estas personas que están en estas zonas. Se debe garantizar siempre la correcta identificación del fallecido con etiquetas externas derivado de la posibilidad de confundir cuerpos ya que en estas, digamos, las experiencias que hemos aprendido de otros países es que pueden haber gran cantidad de muertos al mismo tiempo. El transporte del cadáver es realizado por personal de funeraria, quien debe tener un equipo de protección nivel 2 y al final del transporte debe tener unas medidas de aseo del carro donde se hace el transporte con soluciones de hipoclorito o la solución que se haya dispuesto. Finalmente, el cadáver siempre debe evitarse necropsia en la medida de lo posible y tras la correcta introducción del cadáver en las bolsas ya mencionadas, se podría introducir al ataúd sin ningún problema. La idea es que se trate de evitar la manipulación de la bolsa para no generar una disrupción de la misma y que podamos generar una contaminación. Por eso se sugiere que en caso de que vaya a existir un proceso fúnebre, el, el, el ataúd esté sellado, no permita abrirse y que en la medida de lo posible se destinen los pacientes a crematorios de manera temprana. No hay ninguna contraindicación para hacer un entierro convencional.
El destino final de las cenizas no presenta ningún riesgo para las personas y es importante aconsejarlos y recomendarles no manipularlas a pesar de que no va a generar ningún riesgo biológico adicional. Con esto espero que hayamos tenido un brochazo general de las recomendaciones que hay que tener a nivel hospitalario, de las zonas, de la importancia del cuidado y además de la disposición final de los cadáveres para proteger a todo el equipo que en un momento determinado puede tener atención de salud. Muchas gracias.